La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996 para contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud, así como a mejorar la calidad de la prestación de los servicios médicos. Es por lo tanto una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos. Promueve y propicia la relación, el trato digno, los valores, el apego a la lex artis médica y la ética en relación médico-paciente. La CONAMED fue creada por decreto del Ejecutivo Federal durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León. Este se encuentra fundamentado en la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 20, 17, 31, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 20, 30, 13, inciso A, 23, 34, 40, 45, 48, 54, 58 y 416 al 425 de la Ley General de Salud. La CONAMED es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, los cuales permiten solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y respeto, mediante procedimientos alternativos para la resolución de los conflictos, tales como orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje. Actualmente, esta instancia atiende un promedio de 17,000 casos anuales y promueve la mejora de la práctica de la medicina a través de recomendaciones y cartas de derechos dirigidas a pacientes, médicos, odontólogos y enfermeras, así como acciones de investigación, difusión y vinculación que retroalimentan los esfuerzos institucionales e individuales para otorgar los servicios de salud con calidad y respeto. Dentro de las funciones de la CONAMED se encuentran brindar orientación y asesoría especializada a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones. Recibe, investiga y gestiona de manera inmediata asuntos relacionados con la posible irregularidad o negativa en la prestación de servicios médicos justificados o urgentes por parte de las instituciones públicas. Recibe toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos y los usuarios en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requiere aquellas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas y practicar las diligencias correspondientes. Interviene en amigable composición para conciliar conflictos por presuntos actos inapropiados u omisiones derivadas de la prestación del servicio y presuntos casos de negligencia con consecuencias sobre la salud del paciente. Funge como árbitro y pronuncia los laudos que corresponden cuando las partes se someten expresamente al arbitraje. Elabora los dictámenes o peritajes médicos que les son solicitados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Establece convenios con instituciones públicas, organismos y organizaciones públicas y privadas, acciones de coordinación y concentración que le permitan cumplir con sus funciones. Asesora a los gobiernos de las entidades federativas de la Comisión de instituciones análogas a la Comisión Nacional y orienta a los usuarios para resolver los conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de cédula profesional o título. Sin embargo, existen asuntos que la CONAMED no atiende, por ejemplo, actos o omisiones que constituyan delitos, asuntos que ya se encuentran en trámite ante otras instancias civiles, controversias laborales o competencias de las autoridades del trabajo en materia de seguridad social, asuntos cuyo objetivo sea obtener pruebas preconstituidas para el inicio de un procedimiento judicial, cuando la única pretensión sea sancionar al prestador de servicio público. La estructura de la CONAMED debe ser acorde a los recursos asignados y a las necesidades locales, con personal suficiente y capacitado para atender las tareas de la institución. En el instrumento de creación deberá establecerse con claridad la estructura administrativa. Esta consta de un comisionado, 2 subcomisionados, 1 médico y 1 jurídico, un consejo que es facultativo y es principalmente ciudadano, y las unidades administrativas que marca el reglamento interno dentro de la CONAMED.
El Consejo consta de 10 consejeros y un comisionado que es quien lo preside. Es fundamental que exista un Consejo Ciudadano representativo de la sociedad en su conjunto, con facultades para establecer políticas y directrices a las cuales se sujetará la institución en cuanto a sus funciones sustantivas. Resulta conveniente que el Consejo se integre por personas con carácter honorario, cuyos miembros gocen de reconocido prestigio en la sociedad, tanto por su trayectoria profesional como por el interés de la defensa, difusión y promoción de las acciones de mejora de los servicios de atención médica, y que los mismos duren en su cargo 4 años no prorrogables a fin de que la participación sea realmente plural. Se propone que los presidentes de las 2 sociedades o asociaciones médicas de mayor reconocimiento académico en el Estado sean invitados a participar como consejeros sin necesidad de nombramiento expreso durante el tiempo que dure su cargo. En su carácter de titular de la institución, el comisionado será responsable de la adecuada conducción de la comisión conforme a las disposiciones que la reglamenten. Dada la actividad que desarrollará dentro de la esfera de la administración pública local, se considera oportuna su designación por parte del titular del Ejecutivo. Entre los requisitos mínimos que se proponen cumpla la persona que será designada comisionado, se establece la nacionalidad mexicana por nacimiento, que no haya adquirido otra nacionalidad y que cuente con edad mínima de 35 años cumplidos al día del nombramiento. Para garantizar una adecuada experiencia profesional, se recomienda que el mismo se haya distinguido por su probidad y buenos antecedentes en el ejercicio de la profesión médica. Los subcomisionados deberán cumplir los requisitos establecidos anteriormente y tendrán las funciones que les otorgue el reglamento interno. Debe preverse la incorporación de servidores públicos subalternos, quienes junto con el comisionado deberán cumplir en los objetivos que la ley otorga a la institución, los cuales deberán contar con estudios profesionales relacionados con las atribuciones asignadas a la institución. Para comprender mejor el carácter conciliativo o amonestativo de la CONAMED, se incluye un glosario de términos. Dolo: cualquier maquinación o artificio para engañar a un paciente, o bien para perjudicar su salud. Mala práctica médica: es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar. Culpa: es la categoría delictiva que con mayor frecuencia se actualiza a propósito de la práctica médica. Obra culposamente el que produce el daño típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado. Existe conducta culposa cuando se realiza un daño que afecta a un bien jurídicamente protegido, la salud en este caso, en caso de lesiones, y la vida en caso de un homicidio. Imprudencia: es la falta de prudencia, realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones. Es la conducta contraria a lo que el buen sentido aconseja. Anteriormente, esta era la definición de culpa. Negligencia: es la omisión del cumplimiento del deber con conocimiento de causa, teniendo los medios para ello, es descuido y omisión. Impericia: es la falta de conocimiento y o aptitudes imputables al servicio de salud. Es la carencia de conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina. Daño: se divide en 2, físico y moral. El físico es una afección sufrida por una persona en sus estructuras y o capacidades corporales, ya sea intelectuales, motrices, sensoriales y demás, que signifiquen una disfunción orgánica o metabólica producto de la atención médica. Moral es la afectación de una persona que sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y algunos aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, derivada de la atención médica. Iatrogenia: la lesión generada a un paciente a consecuencia de una atención legítima a la solicitud, a título de riesgo calculado en términos de la lex artis medica, siendo un mal necesario para proteger su salud. Se produce un daño por una droga, procedimiento médico o quirúrgico que el médico administra o realiza dentro de una indicación correcta. Deriva de la palabra iatrógenes, que significa literalmente provocando por el médico o sanador. Iatro significa médico en griego y génesis, crear.
Ética médica. La compasión, la competencia y la autonomía no son exclusividad de la medicina. La compasión, definida como el entendimiento y la preocupación por la aflicción de otra persona, se espera y se necesita del médico un grado de competencia muy alto. La falta de competencia puede tener como resultado la muerte o una grave enfermedad para el paciente. La autonomía o autodeterminación es el valor central de la medicina. La ética es una disciplina que se ocupa del estudio de la moral y a partir de ese abordaje nos indicará cuál es el comportamiento que se espera de las personas que integran tal o cual sociedad. Es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, los deberes que se obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión independientemente de la modalidad. Servicios profesionales transfronterizos en América del Norte. Estos se encuentran dentro del capítulo 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se debe otorgar servicio con el mismo trato que al resto del país, un trato no menos favorable que en otros estados o provincias. Se deben eliminar obstáculos entre fronteras para que en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos las otras dos partes no pueden intervenir en leyes mexicanas y o viceversa, solo la ONU y UNICEF. Un mexicano no puede ejercer en Estados Unidos o Canadá la medicina sin un permiso del país. Solo puede hacer enseñanza o investigación. Se pueden otorgar licencias temporales para procedimientos para la expedición de licencias temporales a los prestadores de servicio.